Entonces, para ello voy a acceder a mi módulo SIAF, que lo tengo por aquí. Entonces, nosotros esta tarde vamos a revisar las principales herramientas del tesorero en el sistema integrado de administración financiera gubernamental. ¿Sí? El tema es bastante amplio. El tema podríamos tratarlo en más de una sesión. Es un tema muy importante, ¿no? Porque de aquí sale justamente los cheques, los pagos, y entonces es el eslabón final dentro de lo que significa la ejecución del gasto en una unidad ejecutora, ¿verdad? Entonces, todos ustedes tienen este icono del SIAF, ¿verdad? Entonces, vamos a ingresar aquí y entonces vamos a mostrar esas herramientas con que cuenta el tesorero, ¿no? Las operaciones clásicas del tesorero, del área de tesorería. Además, ¿cuáles son, ¿no? Entonces, además también, antes de iniciar el taller, queremos recordarles que nosotros estamos utilizando un método de capacitación virtual conocido como educación a distancia, educación electrónica, la cual requiere, de acuerdo a los estándares internacionales, que contemos con una plataforma electrónica que pueda conectar en tiempo real al docente y al participante, de tal manera que pueda el participante realizar las consultas en línea y pueda recibir también la respuesta en tiempo real, ¿verdad? Entonces, además de esto, esta clase está siendo grabada para que ustedes también en algún momento puedan disponer del video, lo puedan revisar, ¿sí? Lo puedan repasar, y entonces esto les va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Porque además el video que se está grabando está en formato MP4, entonces es muy fácil que ustedes puedan luego utilizarlo, ¿verdad? Entonces esto es la maravilla de las tecnologías de hoy en día, ¿no? Poder estar conectados en tiempo real, para empezar, que ustedes puedan preguntar, que ustedes puedan ver la clase en tiempo real, como repito, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a ingresar a nuestro sistema SIAF. Tenemos el año 2014, vamos a ingresar. Podríamos hacerlo en el año 2015, sin embargo, la información que vamos a encontrar en el SIAF del año 2014, desde luego es una información mucho más rica, ¿no?, en datos. Entonces, por eso elegimos utilizar todavía el año 2014, porque aquí vamos a encontrar entonces más operaciones pendientes de ser giradas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, más devengados. Entonces, contra eso vamos a usar el año 2014, ¿verdad? Entonces, ustedes en su usuario de este SIAF van a ingresar la letra A, usuario A, y la clave que van a usar es la clave A también. Entonces, el usuario es la letra A y la clave es la letra A también. Entonces, le damos a aceptar. Muy bien, entonces esta noche, si bien el SIAF, en algunos casos, una capacitación en el SIAF, por ejemplo, puede alcanzar 180 horas, ¿no?, lo cual es bastante en realidad, porque hay 6 módulos que tendríamos que revisar y los 6 módulos están interconectados. Sin embargo, esta noche vamos a extraer lo más importante, lo más vigente, lo más utilizado por el tesorero, sus herramientas, ¿no? Sus herramientas que utiliza con mucha frecuencia. Entonces, para ello, nosotros vamos a dirigirnos al módulo administrativo. En realidad, si bien
vamos a trabajar con el módulo administrativo en cuanto a las principales herramientas que maneja el tesorero. Lo que es realidad también es que de todas maneras hay alguna información que está directamente relacionada con el trabajo que hace un tesorero, ¿no? Entonces, y que se encuentra en el módulo de procesos. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, la PCA, ¿verdad? La PCA, esa que utiliza como límite para el cálculo de los calendarios, ¿sí? Hola, buenas noches, mucho gusto. Vamos a ir saludando a todos los amigos que se conectan. Gracias por participar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Acá en el módulo de procesos tenemos, obviamente, la PCA, ¿correcto? Esa PCA que ustedes van a ver en unos minutos nos sirve, un minuto, por favor. Ya, a ver, vamos a abrir. Un favor, me gustaría que me confirmen el sonido, ¿ya? Siempre es bueno ir probando el sonido. Si me copian, ¿ya? Si me copian les voy a agradecer, ¿no? Entonces voy a cerrar y abrir el micrófono. Si alguno de ustedes no me está copiando, por favor, ¿ya? Your line is now muted. Your line is now unmuted. Hola, hola, ya, ok, muy bien, entonces vamos a continuar. Siempre estamos probando el sonido. Ustedes saben que es importante que no nos falle, ¿no? Porque si no, si falla el sonido, entonces ya ustedes no siguen la charla, pues, ¿no? Muy bien. Ok, entonces ahí estamos. Wow, sigue aumentando el número de conectados. Eso me alegra bastante. Entonces comentaba que entonces que un minutito, por favor, un minutito. Ok, todos me escuchan entonces, ¿verdad? Muy bien, entonces entramos, explicábamos que esa PCA que me sirve de techo para los calendarios la administra y la maneja el módulo de presupuesto. Sin embargo, la utiliza, ¿okay? La utiliza el tesorero cuando realiza la elaboración de los calendarios. A ver, vamos a mejorar el sonido todo lo que se pueda. A ver, ya, eso es todo lo que se puede. Si no, tiene que buscar una máquina más potente, ¿verdad? Porque a veces eso incide. Muy bien, entonces la PCA es enviada por el Ministerio de Economía y Finanzas a el MPP ejecutora, y además también esta PCA, si bien es enviada, administrada por el módulo de procesos, esa PCA entonces es parte de lo que utiliza como límite para la programación de los calendarios de pago. ¿Ve? Entonces hay una relación de todas formas entre un módulo y otro módulo. Entonces, sin embargo, eso lo vamos a ver en el momento en que revisemos la programación mensual de calendarios. ¿Ok? Entonces vamos a entrar, hay mucha información que ver el día de hoy. Vamos al módulo administrativo y vamos aquí. ¿Ok? Vamos al módulo administrativo. Y en este módulo administrativo, entonces, si yo, por ejemplo, he empezado a trabajar en un gobierno local desde este año por el cambio de alcaldes que hubo y me han llevado a una municipalidad o a un gobierno regional a manejar la tesorería, ¿no? Entonces, ¿qué información es la que yo debo conocer de este módulo, que es el módulo oficial del gobierno para lo que significa el gasto público? No hay otro módulo, ¿verdad? Este es el oficial, ¿ya? Entonces, lo primero seguramente que ustedes van a hacer es ingresar a verificar las cuentas bancarias, ¿verdad? Entonces tenemos que, a ver, vamos a la opción de cuentas bancarias, y entonces esas cuentas bancarias están según el banco, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en esta data tenemos el Banco de la Nación, donde están
todas las cuentas bancarias que maneja la institución, incluida la cuenta única de tesoro, la cuenta centralizadora, ¿sí? La cuenta a la cual llevo mis recursos recaudados y desde donde giro también, desde donde giro, ¿no? Entonces, muy bien, esa es una metodología que se utiliza desde el año 2012, lo que se conoce como la CUT, la cuenta única de tesoro, donde lo que yo recaudo por el rubro RDR, tengo la obligación de trasladar los recursos de mis cuentas que puedo manejar para recaudar. Entonces esos dineros recaudados tengo que trasladarlos a la CUT, ¿verdad? A la cuenta única de tesoro. Y esa RDR, solo la RDR, cuando quiero utilizar los recursos que trasladé desde mis cuentas que recaudan a la CUT, también tengo que usar esa misma cuenta a la cual había trasladado los fondos, ¿no? Entonces ese es un mecanismo nuevo que opera desde el año 2012, a finales del 2012, y se ha ido perfeccionando en el tiempo, ¿verdad? Entonces, eso solamente opera en el caso de los RDR. Eso no significa que la entidad no pueda abrir otra cuenta RDR por otro concepto. Entonces, sí puede abrir otras cuentas para recaudar, pero lo que no puede hacer es utilizar esos fondos de estas cuentas que han recaudado por la venta de un bien o servicio. No los puede usar hasta que los traslade a la CUT, ¿no? Entonces, cuando los ha trasladado a la CUT, puede girar contra la chequera de la CUT, ¿no? Entonces, pueden tener cuentas en el Continental, pueden tener cuentas en el Banco de Crédito, ¿verdad? En toda la banca, ¿verdad? En toda la banca. Entonces, ahora también ustedes, algunos alcaldes, funcionarios, cuando asumen una nueva gestión, comienzan a crear sus propias cuentas con sus propios recaudados, a manera de que no hay confusión. Hola, ¿cómo está, Albitre? Buenas noches. Sí, entonces, mira, acá hemos hecho todo el esfuerzo por mejorar el sonido. Repito, tienen que cerrar el Face, tienen que cerrar el YouTube, todo lo que es chat y su red Wi-Fi. Por favor, les digo que en su red Wi-Fi, si hay muchos colgados a la red Wi-Fi, conectados a la red Wi-Fi, eso va a consumir megas y ancho de banda. Sí, por favor, hacer el esfuerzo para cerrar el Face, el YouTube, el chat. Muy bien, entonces seguimos con esto. Entonces ahora, por ejemplo, ¿no? Tengo la necesidad, por alguna razón, de crear una cuenta en el Banco de la Nación. Entonces lo vamos a hacer de esta forma, con esta barra que tengo aquí, ¿sí? Venimos a esta zona donde estoy apuntando ahora y le doy botón derecho, insertar cuenta. Ahí está, insertar cuenta. Entonces, nuevo alcalde, nuevas cuentas. Entonces, en este caso estoy en el Banco de la Nación y me dice el sistema que esta cuenta se registra en el sistema SIAF por primera vez en el año 2014. Entonces, año cuenta 2014. Y que en el orden correlativo de las cuentas del Banco de la Nación es la cuenta 89. Entonces, el número de la cuenta me lo debe dar, obviamente, el banco, ¿verdad? Entonces, el banco me da el número de cuenta. Luego tenemos la moneda, ¿ok? Usamos, ustedes, si no conocen mucho el sistema, en estos campos donde está el cursor, pueden usar en la mayoría de ocasiones el F1 del teclado. Y cuando uso el F1 del teclado, entonces yo puedo, en ese caso, encontrar un menú de ayuda, contra el cual puedo seleccionar la moneda que necesito, ¿verdad? Entonces, nuevo sol. Acá siempre queda el número 1. Y acá debo seleccionar, debo elegir el rubro. El rubro que es diferente a la fuente de financiamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro del rubro 18, a ver, un
minutito. Sí, a ver, un favor a los que no pudieran ingresar. Yo ahorita estoy dictando la clase. Por favor, les pediría que llamen a los celulares que ustedes conocen y pidan ayuda a soporte. Por favor, yo ahorita, para poderlos apoyar en algún aspecto de su instalación del CIAF, tendría yo que en este momento, algunos me dicen que escuchan bien, otros me dicen que está entrecortado, entonces otros me dicen que está perfecto, por ejemplo, ¿no? Entonces no puedo parar, quiero que me entiendan, porque hay un equipo de soporte. Marquen los números por el interno, por favor. Sí, yo entiendo que están desesperados porque no pueden entrar, pero si no se corta, para mí también es complicado cortar la hilación de las ideas. Sí, por favor. Muy bien. Entonces, acá estamos, ¿no? Entonces, el rubro es diferente a la fuente de financiamiento, ¿de acuerdo? Entonces, el rubro 18, por ejemplo, perdón, la fuente de financiamiento 18, dentro tiene 3 rubros, ¿verdad? Tiene la 7, el Funcomún, tiene la 18 y donaciones y transferencias. Entonces hay que tener cuidado en elegir el rubro, ¿no? Entonces no es lo mismo fuente de financiamiento que rubro. Entonces vamos a elegir acá, estamos eligiendo un rubro, usamos el F1 y entonces lógicamente esta cuenta responde a los rubros que ustedes manejan en el presupuesto. Lógicamente, vamos a suponer, si yo no tengo en el presupuesto, operaciones oficiales de crédito, entonces no tiene ningún sentido que yo abra una cuenta bancaria, porque al final no tengo ningún presupuesto pues para ejecutar, ¿no? Entonces lo que va a aparecer aquí son los rubros, ¿sí? Los rubros. A ver. Sí, es importante cerrar, por favor, todas las páginas. Ya está, listo. Entonces, yo puedo encontrar un listado acá de rubros, pero tengo que elegir aquel rubro, lógicamente, que está dentro del marco presupuestal. Vamos a usar, por ejemplo, en este caso, los impuestos municipales. Por alguna razón voy a abrir, pues, ¿no?, una cuenta de los impuestos municipales. Esta cuenta, por ejemplo, de todas estas cuentas, la única que opera bajo el procedimiento de la CUT, ¿no?, es la 9, ¿de acuerdo? Solo la 9, ¿ya? Entonces, pero voy a abrir una de impuestos municipales, por ejemplo. Le doy a aceptar. Luego tienes, además, en gobiernos locales, ¿no? Gobiernos locales no aplican el procedimiento de la CUT. El procedimiento de la CUT o cuenta única de tesoro se aplica solamente en gobiernos regionales y gobierno nacional. Es decir, los gobiernos locales no tienen que trasladar a la CUT de tesoro lo que puedan haber recaudado, ¿no?, por RDR o por impuestos municipales. Muy bien, entonces acá donde dice tipo de cuenta también pueden usar el F1 y entonces tenemos ahorros, cuenta corriente, cuenta plazos, ¿sí? Por ejemplo, las universidades generalmente manejan cuentas de ahorro, cuentas a plazo, pero en el 90% de casos las cuentas que se aperturan son para cuentas corrientes, ¿ok? Entonces le damos aceptar. Muy bien, le damos a aceptar y además aquí nosotros debemos ingresar en algunos casos, no siempre. Si por ejemplo, les comento, si esta cuenta corriente perteneciera a la cooperación internacional, por ejemplo, vamos a suponer que es dinero del Banco Mundial, entonces acá deberíamos ingresar un código que Tesoro Público nos da, ¿sí? Entonces, suponiendo que sea el Banco Mundial, que sea el BIT, la cooperación japonesa, la Unión Europea, entonces acá deberíamos ingresar ese código, ¿no? Entonces, como aquí estamos trabajando únicamente con los recursos nacionales, entonces esto lo vamos a llenar con 0. Muy bien, ahí está. Entonces hemos ingresado una cuenta corriente. Como verán, es bastante sencillo, no es nada complicado. Lo grabamos.
Ahí está. Muy bien. Entonces cerramos aquí. Y entonces venimos acá a cuenta interbancaria. ¿Sí? Estoy en cuenta interbancaria, que es muy diferente a la cuenta bancaria, ¿verdad? Entonces una cosa es la cuenta interbancaria y otra cosa es la cuenta bancaria. Entonces la cuenta interbancaria, cuando contratamos con un proveedor de bienes y servicios, este proveedor tiene una cuenta bancaria y a su vez cuenta con una cuenta interbancaria, ¿verdad? Entonces esta cuenta interbancaria se utiliza para cuando yo quiero que la entidad, la unidad ejecutora del gobierno local, regional o nacional me transfiera a mi cuenta, ¿no? A través de un CCI. Entonces, ¿qué es lo que hago, no? Entonces yo entro aquí a cuenta interbancaria y entonces acá la pantalla está en blanco. Entonces yo le voy a dar, yo lo que quiero acá que aparezca acá es el RUC y el nombre de todos los proveedores con los cuales yo tengo un compromiso anual aprobado, ¿sí? Y entonces muchos de ellos ya han registrado un CCI. Vamos a suponer, yo estoy en Lima, pero muchos de ellos han registrado un CCI en Arequipa o de repente en Chiclayo o en Iquitos. Entonces, cuando yo utilizo esta opción de ejecutar, entonces aquellos proveedores que ya han trabajado conmigo y tienen no tienen CCI es porque no le han entregado CCI a ninguna institución pública. Pero vamos a encontrar algunos, como estamos viendo, yo estoy bajando con mi mouse, estoy bajando. Entonces, por ejemplo, acá tengo uno, que es Castro Reyes, ¿no? Juliana. Entonces, ya tiene un número de CCI. Entonces, si yo, por ejemplo, la he contratado y voy a verificar y veo que ya hay un CCI, entonces significa que ella ya entregó un CCI en alguna parte del Perú. Entonces, lo que puede suceder es que la señorita Castro pueda modificar su número de CCI. De repente viene a la unidad ejecutora, a la tesorería donde yo trabajo, y presenta una carta pidiendo el cambio del CCI, ¿no? Ahora, lo más complicado acá es cuando mantenemos un CCI, no le comunicamos a la unidad ejecutora que este CCI ya está vencido, por ejemplo, ¿no? Que ya esa cuenta está cerrada, porque de todas maneras, si trabajamos con el CCI, viaja el depósito a esta cuenta, y el problema es que luego no podemos extornarlo, ¿no? Porque no es tan fácil extornar el dinero que se depositó en una cuenta con CCI que ya estaba incluso hasta cerrada. Entonces ese trámite toma a veces meses. Entonces tener mucho cuidado en confirmar si este CCI está vigente, ¿no? Porque luego el proveedor empieza a quejarse de que no se le paga, pero lógicamente no se le puede pagar, pues porque el CCI no avisó que el CCI pertenece a una cuenta ya cerrada, ni pidió modificarlo, ¿se entiende? Entonces, a ver, vamos a buscar una persona X o un proveedor X al cual le vamos a registrar su CCI. Por ejemplo, a ver, cualquiera de ellos para no demorar mucho y seguir avanzando. A ver, acá está, listo, ya, no perdamos más tiempo. A ver, Víctor Raúl Herrera. Entonces, no ha registrado por ahora en ninguna institución pública el número del CCI. Entonces nosotros lo vamos a hacer. Lógicamente debemos tener el CCI verdadero, porque si no tenemos el CCI verdadero, este procedimiento al final nos va a rechazar, porque los CCI tienen una especie de numeración que asocia el nombre con la cuenta corriente y te genera un número de CCI. Entonces por ahí lo vamos a intentar, pero no es tan sencillo. Entonces miren, es acá. Entonces en esta zona de abajo, es zona en blanco, le doy botón derecho al mouse, registrar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice el sistema? Me dice que solamente puedo utilizar un CCI, es decir, yo puedo ser proveedor del gobierno, de los 3 niveles de gobierno,
y trabajar con todos los bancos, pero solamente puedo utilizar un CCI, ¿sí?, de un solo banco. O sea, no, si yo puedo tener 10 bancos, tengo 10 CCI, y entonces en Arequipa doy un número de CCI, y en Lima doy otro número de CCI, y en Iquitos doy otro número. No, eso no se puede, ¿no? Solamente podemos utilizar un solo número de CCI, nada más que un solo número, ¿no? Entonces, luego me dice que podemos cambiar el CCI, es decir, si yo, a ver, estoy trabajando ahora con el CCI del banco de crédito y mañana quiero cambiarlo al Interbank. ¿Se puede? Claro, sí se puede, pero no olvidar que ese trámite demora más o menos 10 días, ¿no? Entonces, hay que pensarlo bien, porque si ustedes están apurados por pagar o por cobrar, tienen que contar con este número de días que extiende mucho la demora en el pago. Luego dice, a fin de evitar un CCI ya válido, ¿no? Entonces nos da una página donde nosotros podemos consultar si este CCI está válido, por ejemplo, a qué banco pertenece, porque a veces dejan un CCI. Hay empresas que tienen 2, 3, 4 cuentas bancarias, y entonces han dejado un CCI, han cambiado de personal, han cambiado de tesorero, han cambiado de contador, y el que viene no sabe ese CCI a qué banco pertenece, ¿sí? Entonces, con esta página podemos consultar ese CCI a qué banco pertenece. Entonces, si yo le digo que sí, que voy a continuar, entonces acá yo debería registrar los 20 dígitos. ¿Ve? Entonces son 20 dígitos, todo CCI trae 20 dígitos, y acá por lo general se registra la carta que envía el proveedor, donde solicita se registre el número de CCI, ¿no? Entonces ese es el procedimiento. Si yo le doy ahora a aceptar, claro, no lo va a tomar, porque yo debería tener, como repito, el CCI verdadero, ¿no? Entonces le doy a aceptar, ok, no lo toma, ya eso no es ningún problema, ya sabemos por qué. Y entonces aquí estoy registrando por eso el código de cuenta interbancario, ¿sí? Los famosos CCI nos ahorran tiempo cuando nuestra cuenta pertenece a la misma cuenta, el mismo banco, ¿no? Somos el mismo banco entre entidad pública y proveedor, ¿no? Entonces los traslados de fondos pueden ser en minutos, ¿de acuerdo? Pero si no, también demora unas cuantas horas si somos bancos diferentes, especialmente si se registra un girado después de la 1 de la tarde, ¿verdad? Cerramos, venimos luego a mantenimiento. Entonces hemos visto cuenta bancaria, cuenta interbancaria, y ahora queremos ver lo que son los responsables de la firma, ¿no? Entonces ustedes saben que en el SIAF desde el año 2003, ¿no?, se puede registrar a los responsables, que como indica la directiva de Tesoro, aquí vamos a encontrar 2 titulares y 2 suplentes, ¿no? 2 titulares para la firma de los cheques, de las cartas órdenes, de los códigos de cuenta interbancario, y vamos a encontrar también 2 suplentes, ¿verdad? No puede haber más de 2 titulares, de acuerdo a la directiva, ni menos de 2 titulares, y no puede haber más ni menos de 2 suplentes. Y ahora, como ustedes saben, no todos los cargos pueden ser titulares, ni todos los cargos pueden ser suplentes. Entonces vamos a los responsables, y entonces, a ver, si observamos aquí, ok, por ejemplo acá, este señor León en algún momento fue un titular, no sé si ven allí la letra T, y acá en el estado I, ¿no? Y quiere decir que ya es inactivo, o sea, ya no tiene la firma electrónica. Entonces vamos a ver que acá hay un suplente que ahora también está inactivo. Entonces vamos a buscar aquellos que están activos. Entonces, por ejemplo, acá tienes un titular,
¿sí? Y que está activo. Entonces, ¿quién es ese titular? Es el gerente de tesorería. Entonces, recordemos que de acuerdo a la directiva de Tesoro Público, los dos candidatos para ser siempre titulares por defecto son el tesorero, es uno de ellos, el tesorero no puede ser suplente, y el jefe de administración. Entonces, los dos titulares, ya, digamos, los que siempre, casi siempre lo van a hacer es el tesorero y el jefe de administración, gerente como le llaman, ¿no? El jefe de administración, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el jefe de presupuesto podría ser un titular. No, no puede ser un titular, así no lo establece la directiva de Tesoro, ¿no? Entonces, los titulares son o el tesorero o el jefe de administración, e incluso estas funciones, esas atribuciones están descritas en el reglamento de organización y funciones de cada institución. Muy bien, entonces ahí estamos, ¿verdad? Entonces tenemos un titular que está activo, o sea, este señor sigue firmando y viene desde el año 2011, ¿no? Como ven acá ustedes, viene desde el año 2011. Luego tenemos aquí seguidamente un gerente de administración que ya está inactivo, que estaba como titular, y luego teníamos un segundo gerente de administración que también está como inactivo, ¿de acuerdo? Está como inactivo, ya. Entonces ahora, a ver, un minutito por favor. Ahora además vamos a buscar a esos suplentes activos e inactivos. También hay algunos suplentes activos e inactivos. A ver, un minutito. Ya está. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esos suplentes, por ejemplo? ¿No? Acá tengo un suplente. A ver, ya hemos visto los titulares. Acá, por ejemplo, hay un suplente que está inactivo, suplente inactivo. Acá también otro suplente inactivo, inactivo, inactivo. Y acá tengo dos suplentes que están en estado activo, ¿verdad? Están en estado activo, recién los han transmitido porque está en T, pero entonces me está faltando un titular, ¿no? Entonces este titular, a ver, este titular ya está como inactivo, entonces nos falta registrar un titular para activarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta zona de la pantalla yo le doy botón derecho al mouse y le voy a dar insertar, ¿de acuerdo? Le doy insertar. ¿Qué cosa quiero insertar? Si tengo dos suplentes ya que se ha transmitido su información para que luego estén activos, entonces ya suplentes no me faltan. En cuanto a los dos titulares, tengo un titular que está activo y uno que lo acabamos de desactivar, o por lo menos está en camino a ser desactivado. Entonces tenemos que ingresar el nuevo titular que esté activo, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo así. Nuevo. Entonces aquí, muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno que estén en línea. Muy bien, entonces acá F1, vamos a registrar los datos personales. A ver, DNI. Cada uno, si quiere, puede registrar sus propios datos personales, ¿no? Entonces yo quiero en este instante registrar un titular, ¿verdad? Entonces eso es lo que estoy haciendo. Entonces el tipo F1. Entonces, a ver, de todos estos, no todos pueden ser titulares, ni todos pueden ser suplentes, ¿ya? Entonces, a ver, el alcalde, por ejemplo, ¿no? El alcalde puede ser cualquiera de ellos, ¿no? Puede ser titular, puede ser suplente, en fin. Entonces, no registra firma en el Banco de la Nación, por ejemplo, que son casos muy complicados, ¿no? Personas que tienen un grado de analfabetismo, por ejemplo, en algunas partes del Perú, pero son el alcalde, pues, ¿no? Entonces, muy bien. Titular, quiero un titular. El cargo, ¿no?
alcalde, no sé. ¿Sí? El correo electrónico, bueno, eso es indiferente en este momento. El teléfono, el número de fax. Y además tenemos que ingresar la resolución con la cual lo designa. Por ejemplo, en algún curso alguien me preguntó si esa designación puede ser mediante memo. Entonces eso no puede ser, ¿no? De acuerdo a la directiva de tesorería, esta designación se hace mediante documento del más alto nivel, porque no olvides que esta persona va a tener en sus manos la chequera. Entonces una chequera con todos los recursos que maneja una institución, lógicamente no puede ser pues, utilizada con una, sí, exactamente, Mendoza, Vinelli Mendoza, con una resolución, efectivamente. Entonces, voy a usar acá, no sé, ustedes de repente, alguno de ustedes trabaja en un municipio o en un gobierno regional o en gobierno nacional. Entonces, elige el tipo de resolución que obviamente utilizan, ¿no? Donde está trabajando ahora. Entonces, vamos a hacerlo fácil. Vamos a darle simplemente resolución jefatural, un número de resolución, una fecha de resolución. Ya está. Entonces le damos grabar. Ahí está, hemos ingresado, ¿no? Entonces, nuevamente repito, por favor, las consultas, porque no nos copian o algo como eso, a los números con los cuales han estado contactando para registrarse el día de hoy. Yo ahorita estoy haciendo la clase, no les puedo ayudar, por favor. Entonces, ahí está, tenemos un titular más. Ya está, ¿ve? Entonces, qué sencillo, ¿verdad? Ahora ustedes, por ejemplo, hemos cambiado de alcalde, se ha movido todo el aparato administrativo. Entonces, ahí está. Muy bien. Ya hemos registrado un titular. Obviamente esto hay que transmitirlo. Esto viaja por el correo y luego vuelve aprobado. Desde luego pasa por los filtros de RENIEC, por ejemplo, para el número de DNI contra nombre y apellido. Pasa por el filtro del Banco de la Nación, por el número de la cuenta que va a empezar de repente a utilizar. En fin, hay diferentes filtros, ¿no? que hacen posible o no. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, mucho gusto. Ya está, entonces ahí está, ¿no? Estos son los encargados, no solamente de firmar cheques en físico, sino también son los encargados de hacer la firma electrónica, ¿de acuerdo? Entonces, sin embargo, habría que diferenciar en qué casos utilizo la firma electrónica de los casos en los cuales genero un documento en físico, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver en qué casos se utiliza la firma electrónica. Ya, entonces cerramos aquí. Entonces, esto me va a dar la respuesta. Entonces, cuando yo hablo de firma electrónica, obviamente si es un cheque en físico ya no es una firma electrónica. A ver, hay una pregunta de nuestro amigo. ¿Cuántas personas es para la firma electrónica? Ok, entonces vuelvo a repetir. Para la firma electrónica, a ver, de acuerdo a la directiva de tesorería, son 2 titulares y son 2 suplentes. Los 2 están aprobados por resolución del más alto nivel. Pero, ¿significa eso que todas las operaciones que se registran en el girado, todos son electrónicos? No, porque por ejemplo el cheque es en físico. Entonces ya obviamente eso no se llama una firma electrónica, esa es una firma común y corriente. La carta orden tampoco es un documento electrónico. Pero entonces, ¿cuáles son las operaciones donde interviene la firma electrónica? Eso es lo que les quiero mostrar acá. Entonces, venimos acá a registro, firma electrónica. Entonces, vamos a entrar allí. Entonces, miren, acá voy a darle clic a esta pestañita. Y estas son las operaciones donde se utiliza la firma electrónica. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, cuando usamos el CCI,
¿sí? Entonces el CCI es la cuenta de código interbancario, ¿no? Yo te he dado un CCI y quiero que me abones con CCI, claro, ahí no hay cheque, ¿no? Solamente está el número del CCI. Luego tenemos las operaciones sin cheque, cuando yo quiero transferir de mi cuenta A mi cuenta B, desde luego ahí no hay cheque. Esto es para la carta orden electrónica. Esto funciona, por ejemplo, para el sector salud, que tiene una planilla muy grande, donde hay muchos médicos, muchas enfermeras, asistentes sociales, en fin, laboratoristas. Total, la planilla resulta siendo unos 8.000 o 9.000 trabajadores. Entonces, para eso no voy a sacar ya 8.000 o 9.000 cheques. Simplemente preparo un Excel o un DBF donde están los nombres, el DNI, ¿verdad? Y el importe que se le va a pagar a cada uno de ellos, más un número de cuenta. Y entonces, en ese caso, el sistema SIAF me pide que adjunte a ese girado un DBF, que antes fue un Excel, que reúne ciertas características, como cuáles, por ejemplo, un tipo de letra, o además cada columna tiene un ancho de columna. Entonces un número máximo de caracteres por cada palabra, ¿verdad? Entonces eso se llama un DBF. Entonces yo trabajo un DBF, y ese DBF lo adjunto, y ya no necesito ir al Banco de la Nación con ningún documento físico, sino que con este DBF el sistema lo procesa, ese DBF, y realiza los depósitos en cada una de las cuentas. Desde luego, ese DBF tiene que estar bien elaborado, ¿no? Porque si te equivocas en un importe, o a una persona le pones un importe que no corresponde, o más o menos, eso, claro, la carta orden electrónica no lo distingue y procede, pues, ¿no?, con el depósito. Basta con que el archivo en DBF esté construido de forma adecuada, y basta con eso para que pase el filtro y se haga el depósito, ¿ya? Entonces, luego, cuando registramos un CCI, un código de cuenta interbancario, ustedes ya lo vieron. Perfecto, yo registro el código de cuenta interbancario, pero para que ese código de cuenta interbancario empiece a funcionar, necesito que o el titular o el suplente acepte el uso de este número de CCI de acuerdo al proveedor, ¿verdad? Entonces, y además, finalmente, esta firma electrónica se utiliza también en lo que es la modificación de expedientes SIAF, ¿no? Cuando voy a modificar un expediente SIAF, que lo vamos a ver, bueno, digamos que no es lo que vamos a ver hoy día, porque eso es ya el módulo administrativo. Entonces, si yo quiero cambiar, por ejemplo, el número de la orden de compra, o quiero cambiar el número de la orden de servicio, o la fecha, ¿sí? Entonces, para eso necesito que utilizar la firma electrónica, ¿verdad? Entonces, ahí está. Muy bien. Ahí está el ambiente donde se utiliza la firma electrónica. Muy bien, ahí estamos. Entonces, son las principales por ahora herramientas de este tesorero, ¿no? Entonces, la cuenta bancaria, ustedes que seguramente recién han sido contratados de repente por algún nuevo alcalde, la cuenta interbancaria, los responsables de la firma electrónica. Muy bien, entonces esto nos lleva a lo siguiente, ¿no? Entonces, a ver, vamos a continuar con lo que es la elaboración de los calendarios de pago. Yo prefiero primero, no quiero pasar todavía al girado, porque en el girado voy a necesitar no solamente de todas estas herramientas, voy a buscar una cuenta bancaria, voy a buscar una cuenta interbancaria y demás, y voy a tener que firmar, ¿verdad? Pero nada de eso funciona, ese girado no funciona si es que yo no he elaborado el calendario de pago, ¿verdad? Entonces, si no he elaborado ese calendario de pago, no funciona. Entonces, por eso, antes de ingresar a la fase girado y registrar un girado, ya vamos a ver el calendario, la construcción del calendario. Entonces, vamos aquí donde dice a ver, un minutito, aquí está, ¿no? Calendario. Entonces yo quiero programar el calendario.
Yo trabajaba en presupuesto, yo trabajaba en logística, yo trabajaba en contabilidad, ¿de acuerdo? Y de pronto me han trasladado a la oficina de tesorería. Y mi misión, hoy día estamos 26, estoy contra el tiempo, no conozco el mecanismo de creación de los calendarios de pago, pero esta noche lo voy a aprender acá. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que debemos decir es que, de acuerdo a la directiva de Tesoro Público, los calendarios responden básicamente a operaciones devengadas o, de lo contrario, a operaciones que están sustentadas en contratos, por ejemplo, y que vamos a tener que girar de todas maneras al final del mes, por ejemplo. ¿Por qué hago esta salvedad? ¿Por qué hago esta salvedad? Porque hay a veces personal que no tiene claro esto, y entonces cuando programa el calendario no sabe bien cuántos devengados tiene. O sea, ustedes saben que el devengado es la deuda que tengo, ¿no? Porque cuando se aprueba el devengado significa que nos entregaron el bien, ingresó al almacén o nos han cumplido con el servicio. Entonces, el devengado, ¿verdad? Entonces implica ya deuda. Entonces, cuando programamos un calendario, el principio básico es que programemos los calendarios en base a lo que tengo como deuda, ¿sí? Entonces, pero hay algunas personas que no conocen este concepto, no leen la directiva de tesorería, entonces al calendario le cargan todo lo que pueden, ¿no? Entonces, intentan cubrirse, ¿no? Intentan cubrirse de cualquier eventualidad y que el calendario no les falte, sino que más bien tengan calendario más que de sobra. Entonces yo les comento ahí que cuando se pide más calendario de lo que tengo como devengado o de aquello que tengo proyectado como contrato a pagar durante un mes, Tesoro Público hace una evaluación periódica del uso de los calendarios, ¿de acuerdo? Entonces, si yo voy a usar, porque tengo devengados al mes de marzo, de repente 2 millones de soles como devengados, estaría mal que ustedes pidan calendario de pagos por, vamos a suponer, 12 millones de soles, ¿no? Porque la persona que realiza la programación no conoce, pues, no conoce, entonces le pone, le carga todo lo que puede para cubrirse, ¿no? Entonces, el problema radica en que Tesoro Público va a enviar un oficio a tu jefe, a tu titular del pliego, nada más ni nada menos que al titular del pliego. O sea, si eres una región, le va a enviar el oficio a tu presidente regional, y si eres un municipio, le va a enviar un oficio a tu alcalde, o si eres gobierno nacional, un oficio a tu titular del pliego, donde le dice: oiga señor, usted pide calendarios de pago y no los usa, ¿ok? No los usa, y entonces les vamos a restringir el uso de los calendarios de pago hasta cuando realmente usted programe lo que necesita, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿ya? ¿Qué área elabora la programación del calendario? Muy bien, muy buena pregunta. Entonces, estoy indicando que de acuerdo a la directiva de Tesoro, esta programación está sustentada, está avanzada en los devengados. Si bien la tesorería, ojo, digamos, por procedimientos establecidos en el ROF, en el Reglamento de Organización y Funciones, y en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y Ley Orgánica de Municipalidades, quien elabora los calendarios son las oficinas de tesorería. Sin embargo, las oficinas de tesorería deben contar con el apoyo, por ejemplo, de logística, para saber, por ejemplo, vamos a suponer un contrato de combustible, ¿no? O de algún tipo de bien o servicio que voy a pagar en este mes. Entonces ellos tienen que avisarme, ¿no? Para que incluya en el calendario de pagos esa proyección. O de repente el de planillas sabe que de repente va a salir X personal de vacaciones, o se va a pagar CTS, ¿verdad? Entonces ellos saben que necesitan, cuánto necesitan en sus proyecciones de dinero, y entonces en base a eso se requiere, ¿no? Por ejemplo, el que maneja los proyectos de inversión sabe que la obra va a terminar, ¿de acuerdo? Entonces hay que pagar. Entonces todo eso debe informársele a
la oficina de tesorería para que la oficina de tesorería proceda, ¿no? Proceda a la programación correspondiente. Entonces, yo les pido cautela, mucha, digamos, buena proyección al momento de proyectar el calendario, porque, como repito, de otra forma, luego llega el jalón de orejas, ¿no? Luego llega el jalón de orejas, nada más ni nada menos que para el titular del pliego, ¿no? Entonces, si ustedes no conocen al titular del pliego, al presidente regional, alcalde o titular del pliego, ese día lo van a conocer, se los puedo asegurar, ¿ya? Efectivamente, se debe programar aquello que realmente se va a utilizar. Incluso Tesoro Público al final del año le va a mandar nuevamente un oficio a tu alcalde, presidente regional o titular del pliego y le va a decir: oiga, usted pidió 200 millones de soles de calendario y solamente ha llegado a girar y pagar de los 200 millones, vamos a suponer 160, ¿no? Entonces ahí estás en un problema, porque el titular del pliego va a preguntar qué pasó, por qué no se pagó, por qué no se devengó, y va a buscar responsables y demás. Entonces, mucho cuidado con eso. Muy bien, entramos a la programación de calendarios, habiendo hecho esta salvedad. Ok, entonces, como verán, el procedimiento que vamos a desarrollar es muy sencillo, no tiene nada de complicado, más sin embargo, repito, no pedir calendario que no se va a utilizar. Ya, entonces tenemos aquí, hemos dicho que estos calendarios, y después los vamos, en algún momento quizás los veamos más detenidamente, más al detalle, ¿no? Entonces, estos calendarios dependen básicamente de lo que es esta PCA, ¿no? Entonces, hemos dicho que esta PCA es el monto máximo que puedes pagar, ¿sí? Entonces, mira, por ejemplo, yo estoy ubicado acá donde dicen pensiones. Ok, yo tengo que pagar pensiones. Ok, eso es muy cierto. Y está en el rubro 00. Ok, vamos a cerrar y abrir el micrófono. Cierren sus redes, por favor. Cierren sus redes. Your line is now muted. Your line is now unmuted. Cierren el YouTube, cierren el chat para que no consuma el ancho de banda, no consuma los megas, por favor, ¿ya? Entonces, ahí estamos. Entonces, explicaba lo siguiente, ¿no? Esto es pensiones en el rubro 00, y esto que yo tengo acá, sí, es que no hay forma, amigo, o sea, yo creo que todos pueden participar, ¿ya? Estamos muy gustosos de que todos participen, pero quiero que entiendan, para no interrumpir la clase, que el sonido depende de la calidad de su internet. Ahí lo dejo, ¿ya? Para no perder más tiempo, ¿sí? No utilicen redes sociales, por favor, YouTube, videos, canales. Consume el ancho de banda, ¿ya? Entonces, mira, ¿qué es la PCA? ¿Qué es la PCA? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, crisóloga, qué gusto. Entonces, ¿qué es esta PCA? Esta PCA es lo máximo que puede girar y pagar el tesorero, ¿de acuerdo? Entonces te dice, en pensiones, porque la 22, la 22 son pensiones. Entonces, en pensiones, tú lo máximo, incluido gratificación, escolaridad y todo lo que recibe estos pensionistas, lo máximo que puedes pagar son 416. Eso significa PCA. Igual, por ejemplo, acá en proyectos de inversión del rubro 7, o sea, el Foncomún, lo máximo que puede pagar el tesorero son 3.019.000. Y así vamos a ir revisando. Por ejemplo, acá, este es el rubro 8, ¿sí? Impuestos municipales, claro. La genérica 2.3 son bienes y servicios. Y entonces lo que nos dice el sistema es que lo máximo que puede pagar es 22.559.235.
Claro, no solamente lo que vas a programar, sino más bien aquello que está ya devengado. Entonces, todo aquello que ya está devengado, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a programar. Ahora, ¿dónde está el calendario? Vamos a ver, esto que estamos hablando en este momento genera un reporte, ¿sí? Entonces, por un lado, tienes la PCA, que es lo máximo que puedes pagar. Por otro lado, tienes este máximo que puedes pagar, lo programas mes a mes. Lógicamente que para programar mes a mes, por ejemplo, si son los pensionistas, entonces tú sabes pues cuántos pensionistas tienes, cuánto cobran cada mes, y entonces lógicamente haces el calendario, tienes no sé, 20, 30 pensionistas, y haces tu proyección, y por eso es que construyes de manera correcta el calendario, ¿ya? Ok, entonces esto da como resultado este documento que tenemos aquí. Mira, vamos a ir a reportes, tesorería, y acá tenemos los calendarios de pago, ¿sí? Los calendarios de pago. Entonces mira, por ejemplo, voy a pedir el calendario de febrero. Y abro aquí. Y ahí está. Entonces me dice, mira, quiero que vean bien este término, del mes de febrero. O sea, esto fue lo que pediste en febrero. Pero ahora vamos a utilizar este comando que tengo acá. Y ahora dice al mes de febrero. Entonces el calendario de enero se acumula al de febrero, ¿sí? Entonces va acumulando y va acumulando, ¿verdad? No se pierde, si no lo giras, no es que se pierda como ocurría hace mucho tiempo, cuando no usabas el calendario se perdía, ahora ya no se pierde, ¿de acuerdo? Simplemente se acumula. Pero observen que es importante considerar el tipo de recurso dentro del calendario. O sea, no solamente basta con el rubro, ¿sí? Sino es necesario definir también el tipo de recurso con el cual ustedes solicitan ese calendario. Entonces, acá está el calendario, ¿ve? Este es el calendario. Ustedes pueden ir a cualquier institución pública y preguntar cuál es el calendario y le van a mostrar un documento como este. ¿Ya? ¿Se puede solicitar la ampliación de calendario?, nos preguntan. Por supuesto, claro que sí, pero déjame primero definir algo muy importante. Miren, los calendarios de enero, febrero y marzo se pidieron en diciembre del 2014, porque antes del inicio de cada trimestre, o sea, abril, mayo y junio, se han pedido los calendarios de ese trimestre ahora en marzo. Entonces, ahora en marzo hemos pedido abril, mayo y junio. Tesoro Público nos pide la programación trimestral del calendario. Sin embargo, antes del inicio del mes de mayo, o sea, a finales de abril, tú debes programar una vez más. Terminamos con esta idea, ¿les parece? Debes programar una vez más mayo. ¿Se entiende? Entonces, cuando estés, abril, mayo, junio. Cuando estés en junio, vas a programar antes de empezar el siguiente trimestre, el tercer trimestre. O sea, en junio vas a programar julio, agosto y septiembre. En septiembre vas a programar octubre, noviembre y diciembre. Muy bien, pero antes de iniciar, abril, mayo, antes de iniciar mayo, que pertenece al siguiente trimestre, en abril tienes que nuevamente transmitir la programación del calendario de mayo, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Habían dos preguntas
que no las pude contestar inmediatamente, lo vamos a hacer ahora. Nos dice, debo programar solo lo que voy a girar. Puedes quedar, pues, pero lo que no puede suceder es que estés girando 10 millones de soles y tienes calendarios por no sé, 26 millones de soles, ¿no? Entonces, eso no, pues, eso no, ¿de acuerdo? Igual, a ver, nos pregunta, ¿cómo se puede pedir si son por los devengados? No entiendo. Lo que sucede es que, mira, hay reportes en el sistema SIAF que te arrojan todo lo que está devengado, ¿sí? Entonces tú haces un corte en el sistema SIAF, en el administrativo, y le dices, sácame todo lo que está devengado. Entonces todo lo que está devengado es todo aquello, todos los servicios que se han cumplido y todos los bienes que han ingresado al almacén y que ya pueden ser girados. Entonces la sumatoria de todos los servicios y de todos los bienes devengados dan como resultado todo aquello que tú quieres girar. Entonces todo aquello que tú quieres girar es todo aquello que vas a considerar en el calendario. ¿Ok? No sé si quedó claro, Rosario. ¿Ya? Entonces esto es el calendario donde ustedes vayan. Este es un documento oficial. Oh, gracias, Rosario, qué bueno. Este es un documento oficial, ¿sí? Es un documento oficial que ustedes lo elaboran en el sistema SIAF. ¿De acuerdo? Entonces, mira, vamos a ir a las ampliaciones de estos calendarios. Entonces, cerramos aquí y nos vamos a registro, ampliación. Ahí está, la ampliación del calendario. Entonces, acá vamos a entender un poquito más esto del devengado. Por ejemplo, yo quiero, a ver, para aquello creo que fui muy rápido, registro, calendario, ¿no? Ya vimos acá, ahorita vamos a entrar acá para programar el calendario, pero se me adelantaron un poquito y me preguntan si puedo ampliar. Ok, no hay problema, nos hemos adelantado un paso porque primero era esto y después era los calendarios, las ampliaciones, pero no hay problema. Vamos a la ampliación. Entonces lo que quiero que observen es que cuando tú quieres registrar una ampliación, el sistema te pregunta inmediatamente si hay más devengados, ¿sí? Porque si tú pides ampliación de calendario teniendo saldos de calendario no utilizados, entonces algo está fallando, ¿no? Porque tú cómo puedes pedir más calendario si el calendario que ya te hemos dado no lo has usado, ¿se entiende? Entonces lo mínimo que puedes hacer es demostrar que tienes más devengados que calendario. Si tienes más devengados que calendario, procede la ampliación. Mira, vamos a verlo. Botón derecho, crear. Ahí está. Entonces yo le doy el mes. A ver, suponiendo, a ver, enero ya, para no demorar mucho. Ya, siempre que está cerrado, ¿no? Bueno, vamos a usar febrero. Creo que en esta memoria está febrero, ya. Febrero. Pido, por ejemplo, el rubro 8. Ahí está el 8. ¿Ves? Entonces acá, a ver, una justificación. Terminamos la justificación. Entonces acá, no sé si puedan visualizar esta columna, ¿no? Entonces mira, te dice que, a ver, este es el rubro 8, ¿sí? Y tiene devengado 1.318.000 y que ha recibido de calendarios 446, ¿sí? Y entonces tiene además un calendario en trámite de 860, por tanto todavía puede pedir 11.000 soles, ¿no? Entonces, a ver, vamos a pedir los 11.000. Ahí está, lo cogió. ¿Por qué lo coge? Porque todavía tiene un piquito por pedir, o sea, sus devengados, si le restas lo que ya tiene de calendario más lo que pidió en su oportunidad, todavía le queda un poquito por pedir. Entonces, si yo pongo 12.000, me sale inmediatamente un mensaje de error, porque entonces lo que yo estoy haciendo es pedirle a Tesoro más calendario de lo que tengo devengado. Entonces, eso sí se aplica en las ampliaciones de calendario, por ejemplo, ¿no? En las ampliaciones de calendario,
lamentablemente, si tu devengado es mayor a tu calendario, entonces sí te dan ampliación. Pero si tu devengados que reportas en el CIAF son menores al calendario, nada, no puedes. Por ejemplo, acá te está indicando que tú tienes devengados 7.700 y que has recibido calendarios 46.000, imagínate, o sea, tienes 7.000 soles solo devengados y has pedido calendarios por 46, y que acá te dice que tú todavía tienes un exceso de calendario de 38.704. Igual acá en esta genérica 3, bienes y servicios, tienes devengado 2.3 millones y solamente has pedido calendario 3.5, es decir, tú has pedido muchísimo más calendario de lo que tienes como devengado. Entonces, para pedir, insisto, ampliaciones de calendario, tus operaciones devengadas en el sistema CIAF tienen que ser mayores, ¿no? Mayores a lo que tú has recibido como calendario. Bien, vamos bien, nos vamos entendiendo, ¿verdad? Sí, muy bien, muy bien. Muy bien, recordarles a todos los amigos que están, a ver, que nos dice el tipo de pago, porque dice efectivo. Ah, muy bien, sí, lo que pasa es que Tesoro Público, todo lo que son cheques, cartas órdenes, CCI, lo considera efectivo, porque hay otros medios de pago, por ejemplo, a ver, en la selva, por ejemplo, usan una especie de cheque que no es, digamos, un efectivo que sale de la cuenta del BCR, ¿verdad? Sino que no es un efectivo exactamente, sino es como un valor. Ahí está, es un valor, un bono, por ejemplo, ¿no? Un bono no es exactamente un efectivo, pero hay algunos que lo pueden utilizar. No acá en la gestión pública, pero que sí se puede usar para pagos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto de acá no te preocupes mucho, porque siempre, no importa el rubro o la fuente de financiamiento que utilices, siempre va a ser de efectivo. O sea, por ahí no te preocupes mucho. Muy bien, entonces seguimos avanzando, ¿ok? Entonces ya quedó claro, no hay de que un abrazo a la distancia. Entonces ya quedó claro, ¿verdad? Entonces cuando hay más devengados que calendario, vamos, pide la ampliación. Si tus devengados son menores, estás en problemas. ¿Ya? Entonces muy bien, cerramos aquí. Entonces ahora sí nos vamos a este famoso calendario. ¿Ve? Entonces todas estas herramientas las vamos a usar en el girado. Entonces venimos aquí al calendario, entro al calendario. Entonces, a ver, volvemos a las pensiones, estoy aquí, entonces acá tenemos la PCA, entonces esto es lo máximo que yo puedo pagar. Entonces yo ya revisé cuánto le voy a pagar, ya proyecté cuánto le voy a pagar a mis viejitos en las pensiones. Entonces, muy bien, yo por ejemplo digo, no, mira, estos 80.000 están mal calculados, en marzo de repente es solamente 75.000. En abril, bueno, ya no hay escolaridad ni nada de eso, ¿no? Entonces solamente será unos 60.000, ¿no? Ok, tenemos que acá un ratito eliminar algunos valores porque estamos superando. Lo que pasa es que toda esta sumatoria supera el valor de la PCA, ¿verdad? Entonces tengo que eliminar algunos valores para poder hacer el ejercicio, ¿no? Entonces me han enviado a tesorería y empiezo a programar el calendario. Entonces, ¿por qué programé 75? Porque definitivamente tengo que pagarles, no sé, pues escolaridad, no sé, ¿no? Entonces, en abril será pues 65.000. Igual será en mayo lo que voy a pagar, que quede claro lo que voy a pagar, 65.000 en junio. En julio otra vez 75.000 porque hay ciertos gastos especiales. Igual será 65.000 en agosto. Igual será en septiembre. Igual será en octubre.
Ok, por ahí que me he pasado, estoy superando seguramente, sí, ya superé, ven acá, estoy superando el valor, ¿no? Entonces, a ver, vamos a cortarlo un poquito. Por eso ustedes tienen que hacer sus cálculos, ¿no? Entonces, esos cálculos ya ustedes lo conocen seguramente a la perfección de cuánto es lo que yo necesito girar y pagar cada mes, ¿ve? Entonces 55.000 en este caso, a ver, 55.000 y me voy acercando poquito a poco. Me parece que ya he cubierto. Vamos a ver hasta dónde llegamos. A ver. ¿Qué quiere decir que cada trimestre? A ver, un ratito, hay una pregunta muy interesante. A ver, ya, acá lo cerramos ya para no demorar. A ver, me queda 41.000 de acuerdo a este reporte de uso de PCA. Me queda 41.000 que lo vamos a dividir en 20.000. Ya ustedes hacen sus estimados, pues, ¿no? En sus unidades ejecutoras de acuerdo a lo que piensan girar y pagar. Tenemos una consulta interesante, dice. ¿Quiere decir que cada trimestre que programe debo hacerlo? No, es por trimestre. Por eso ahorita tú tienes, vamos a llamarlo entre comillas, ¿no? La obligación de programar el siguiente trimestre. ¿Cuál es el siguiente trimestre? Es abril, mayo, junio. Eso sí estás en obligación de hacerlo. Eso sí. Julio, agosto, septiembre no. Octubre, noviembre, diciembre no. Yo lo estoy haciendo ahora por ser de forma didáctica, pero no significa que ya necesites hacerlo, ¿verdad? Entonces, en todo caso, lo más exacto posible debiera ser el cálculo del trimestre que sigue, ¿no? Entonces, abril, mayo, junio. ¿Ya? Entonces, yo que he programado que en marzo voy a utilizar 75 y así, bla, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? A ver, por ejemplo, en marzo tengo 75.000, ¿de acuerdo? Ahí está, pero este es el valor, digamos, claro, sí, de acuerdo a la PCA, por eso acá está la PCA. La PCA es el valor, llamémosle así, el valor bruto de lo que puedes pagar, girar, pagar, y acá tienes el valor mensual de lo que piensas y estimas girar y pagar. Entonces, muy bien, entonces, pero esta programación, mira, acá tienes el valor en bruto de la PCA y acá tienes el valor en bruto de lo que programas girar y pagar por cada mes. Pero mira, si yo le doy, mira, marzo 75.000, le doy ver detalle. ¿Qué sucede? Mira, acá donde estoy, marzo 75.000, ahí está marzo. Entonces yo digo, ¿no? Mira, lo que ustedes ven aquí, dice programa, producto, actividad, obra. Entonces, esto no es ni más ni nada menos que una meta presupuestal. Esta meta presupuestal tiene un presupuesto. Entonces, si por ejemplo yo a esta meta presupuestal le programo un calendario que supera el valor del presupuesto en esta meta, el sistema me manda un mensaje de alerta. Me va a indicar: calendario otorgado a la meta es mayor que el valor del presupuesto de la meta. Al final me permite grabar, pero yo ya sé que le estoy dando a una meta presupuestal más calendario de lo que es su presupuesto, ¿no? Entonces, acá está los 75 y acá también voy a ponerle 75.000. Ahí está. Igual me posiciono en abril y yo en la pantalla inicial en bruto le había puesto abril 55. Acá yo he encontrado un valor de 40. De repente el tesorero anterior puso 40. Bueno, yo lo voy a modificar porque pienso que en abril ya no está. O sea, ya hemos hecho cambios de alcalde, ya el tesorero se fue. Ahora yo tengo que modificar lo que él hizo. Entonces él había dejado 40.000. Bueno, yo considero que acá serán 55.000, ¿verdad? A ver, hay una pregunta interesante acá. Vamos a ver, dice, claro, en esencia, amigo Lazo,
En esencia, repito, los calendarios no son cálculos disparatados. Los calendarios son lo que realmente yo voy a girar. ¿De acuerdo? Lo que yo voy a girar, eso es el calendario. Si no estoy pidiendo, como repito, recursos financieros, y luego viene el jalón de orejas de tesoro. Entonces, luego voy a mayo, mira, voy a hacer mi trimestre, estoy abril, mayo y junio, entonces voy a mayo, entonces igual el tesorero anterior había previsto 40.000, pero yo en la primera pantalla modifiqué la plana y estoy pidiendo 55, entonces acá le doy 55.000, listo. Luego vamos al mes de junio, y aquí entonces igual en el monto bruto yo he previsto girar y pagar 55.000. Entonces el tesorero anterior había previsto 40.000, entonces esto lo cambio, pues ya está. Entonces esto sería mi programación del trimestre, ¿de acuerdo? Del trimestre. Ok, entonces sin embargo cuando esté en mayo debo ingresar nuevamente para confirmar el calendario de mayo, y cuando esté en mayo debo confirmar el calendario de junio, y en junio debo construir el calendario de julio, agosto y septiembre. Muy bien, le damos aquí a este icono, ya está. Entonces mira, ¿cuál es la diferencia de los colores? Lo que está en negrito es todo aquello que ya programé, no solamente el calendario, sino a nivel de metas. Entonces está en negrito. Lo que está en azul es aquello que he programado, el monto bruto, pero que no lo he distribuido a nivel de metas. Porque ¿qué pasa? A veces, por ejemplo, si yo entro a marzo y le doy ver detalle, acá aparece no solamente una meta, aparecen 2, 3, 4, 5, 6, 10 metas. Entonces comienzo a desagregar el valor de marzo entre todas las metas, ¿no? Entonces, y eso tiene que hacerse, como digo, el calendario otorgado a una meta no puede superar el valor del presupuesto. Ok, entonces ya estamos ahí, creo que va quedando claro. Lo grabamos y ahí está, hemos construido esta genérica, ¿no? Entonces, muy bien, vamos ya cerrando el tema del calendario. Vamos a usar una genérica un poco más complicada, porque la 2.2 obviamente es muy sencilla. Vamos a la 2.3, por ejemplo. La 2.3 desde luego es muchísimo más complicada, porque es diferente programar 400.000 que programar 22 millones de soles, ¿verdad? Entonces 22 millones de soles, por ejemplo, vamos a programarlo en bruto, ¿verdad? A ver, hasta diciembre ya ha recibido 3.500.000 de calendario y tiene que programar 18.9 de calendario. Entonces vamos a así rapidito nomás para que no nos gane la hora. Entonces vamos a darle, a ver, 2 millones. Luego tienes acá 2 millones. Y así hasta el final, a ver. Ya, entiéndase nuevamente una vez más que esto es de acuerdo a lo que yo tengo de vengado. A ver, hay una preguntita acá muy interesante. Dice, ¿la pantalla del CIAF son iguales para las entidades de gobierno? Sí, son perfectamente iguales. El CIAF es uno solo. El mismo que utiliza gobierno nacional, lo utiliza gobierno regional y gobierno local. ¿Ya? Porque no olvides que la ley de presupuesto, los artículos de la ley de presupuesto se aplican por igual a los 3 niveles de gobierno. Las directivas de tesoro, de presupuesto, se aplican por igual a los 3 niveles de gobierno, ¿se entiende? Entonces, igual el sistema CIAF que estamos usando, si vas a una municipalidad, es exactamente el mismo, o si vas al gobierno nacional, es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, nunca han sido diferentes, ¿no? Desde que empezó son iguales. Muy bien, ahí está. Entonces hemos programado el monto bruto. Entonces mira, si miras aquí, no hay de qué, Rosario. Entonces aquí hemos acabado la programación en bruto. Entonces lo grabamos. Ahí está. Entonces si yo vengo a ver detalle, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver el detalle. Me tengo que ubicar
esto ha sido la 2.3, ¿verdad? Entonces vuelvo a la 2.3 y acá arriba también vuelvo a la 2.3. Ambas pantallas tienen que estar ubicadas en el mismo rubro, ¿sí? Entonces vengo aquí, ver detalle. Entonces mira, acá se complica porque por ejemplo en marzo, ¿ve? Esto es diferente ya a pensiones, ¿no? En marzo estos 2 millones debo de distribuirlo entre las metas. Entonces tengo que estar bien seguro. Por ejemplo, si acá yo le pongo 2 millones, me sale un mensaje de error. Me dice que lo que estoy programando como calendario para esa meta es mayor a lo que tiene como marco presupuestal. ¿Se entiende? Entonces, al final me permite, me deja incluso grabar, ¿no? Pero ya es un error, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, si yo le doy 1000 soles, ok, seguramente esta meta ya recibió, toda la meta ha recibido calendario, probablemente, entonces ya no me va a dejar, ¿ve? Entonces ya no me deja hacer ningún tipo de asignación, pero van a haber metas en las cuales de repente puedo cargar los 2 millones y no va a arrojar ningún error. Entonces este es un sistema que ustedes tienen que controlar, ¿no? Tienen que ir viendo dónde resiste, o sea, un control entre lo que tiene de marco presupuestal la meta y lo que yo le estoy dando de calendario. ¿Se entiende? A ver, hay una preguntita, dice... si sale ese mensaje se debe ir al módulo de presupuesto para... No, o sea, a ver, tú tienes, bueno, puede ser una opción, sinceramente, ya, pero debes de partir de lo que tienes, porque si no, olvídate, nunca acabarías, ¿no? Entonces, yo te sugeriría, si la meta ya cubrió el 100% con el calendario, ya déjalo ahí, a menos que realmente necesites comprar y pagar más en esa meta, entonces sí haces las modificaciones. Pero si la meta tiene 100 de presupuesto y ya le diste 100 de calendario, ya déjalo ahí, porque ya toda esa meta tiene todo el calendario que necesita, ¿se entiende? Ya, entonces muy bien. Entonces, muy bien, entonces ya han visto el calendario, ya han visto las herramientas del tesorero, y entonces ahora sí vamos a pasar a un girado, ¿no? Habiendo entendido todo lo que necesita un tesorero, ¿ya? Entonces para eso, no, gracias a ustedes. A ver, vamos a ver, dice prorratear el importe, no, yo no he hablado de prorratear. Yo por razones didácticas y de tiempo he prorrateado, pero yo he explicado que el calendario es en base a lo devengado. Yo por razones didácticas y de tiempo simplemente le he puesto 2 millones, pero ustedes en la praxis, entonces si tienes devengado 100.000, entonces el calendario será 100.000. Si tienes devengado 500 soles, pues el calendario será 500 soles. Y si tienes devengado todo, pues pedirás todo. Se entiende, ¿verdad? Entonces no, este es un prorrateo, claro, por cuestiones de tiempo. Se entiende que en la praxis estos valores de los 2 millones son pues en base a lo devengado. A ver, ¿qué dice acá de madre de Dios? Luis, ¿cómo estás, Luis? ¿Qué tal el calor por allá, Luis? ¿Qué pasa si programamos todo hasta diciembre y quizás en octubre se puede cambiar por motivos? No, porque la directiva de Tesoro te indica que tú obligadamente tienes que mandar tu oficio a Tesoro comunicando la programación del trimestre, y tienes que a través del CIAF transmitir la programación del trimestre. Si no, estás en falta. ¿Me entiendes? Si no, estás en falta. Yo entiendo, tú quieres programar todo, ya, sabes que me quiero olvidar de este tema y programo hasta diciembre. Ok, eso es algo muy proactivo y te felicito. Pero la directiva de Tesoro dice, ojo, un rato, ustedes cada trimestre me tienen que enviar por escrito y a través del CIAF el trimestre. Y antes de empezar cada mes, la programación del mes que sigue. Así que por ahí que en verdad tu idea es muy buena, pero no lo toma así, el sistema de tesorería no lo toma así, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos al girado. Ya, vamos al girado, nos venimos acá,
ahora sí, con toda el entendimiento, venimos al registro SIAF. Vamos a usar un girado X, un girado cualquiera, y vamos a mostrar básicamente cómo es este tema de los calendarios, cómo funciona la cuenta corriente, ¿sí? El comprobante de pago que genera el tesorero. Me olvidé de decirles también, a ver rapidito, que acá en el sistema tenemos en tesorería la posibilidad de generar los comprobantes de pago. Ustedes saben que todo tesorero genera por cada cheque, por cada girado, ¿no? Un comprobante de pago. Entonces mira, también puedes elaborar el cheque a través del SIAF, claro que sí, por supuesto. Ya, entonces, a ver, como el tiempo nos gana, vamos a elegir rapidito, a ver, cheque o comprobante de pago. A ver, elijamos comprobante de pago, ya, para que el tiempo no nos gane. Ya en otro momento podemos ampliar mucho más lo que hemos visto hoy día. Ya están, entonces, a ver, vamos ahí, a ver, que abra rapidito, que el tiempo no gana. Entonces le doy el SIAF, del SIAF 1 al SIAF 1000, por ejemplo, ¿no? Todos los comprobantes de pago que se han podido generar de todos los girados del SIAF 1 al SIAF 1000. Entonces le damos al sistema, a ver, ejecutar selección. Ok, estos son todos los, a ver, vamos a elegir un girado, este por ejemplo, el 126, lo selecciono, ok, eso no es problema, y lo visualizo. Ahí está, miren, ve. Ustedes han visto que en todas las entidades públicas se genera un comprobante de pago. Ahí está, este es, nada más que ese comprobante de pago pasa primero, o casi al final, mejor dicho, del trámite por contabilidad, y contabilidad también en el sistema SIAF le registra estas cuentas, ¿no?, que están acá, porque este comprobante sin estos asientos contables no tiene valor, ¿sí? Entonces esto en el sistema SIAF lo hace la oficina de contabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, ¿ve? Entonces podemos hacer el comprobante de pago. Este documento es el que vamos a usar inmediatamente en el girado. Salimos de acá y nos vamos a registro SIAF. Vamos a buscar un número de registro rapidito, a ver, expediente SIAF. Yo ya tengo preparado uno, les soy sincero, para no demorar en buscar. Entonces tenemos el 928, por ejemplo, ¿no? Entonces en el 928 hay un compromiso mensual, hay varios devengados y quiero trabajar un girado. Muy bien, vamos a trabajar un girado. Para trabajar un girado me posiciono lógicamente en un devengado. Con esta barrita voy a llevarla al final y vengo aquí a esta zona. Botón derecho, insertar fase. Entonces el cursor está por aquí, dice gasto, dice fase, entonces pueden usar el F1. Miren, ya en otra ocasión un poco más vamos a ampliar, y entonces por aquí voy a usar el girado normal. Entonces hay dos devengados pendientes de giro, voy a usar este, por ejemplo, el de 554, y le doy aceptar. Muy bien, entonces voy a girar. Como quiero girar el 100%, utilizo rellenar con origen. Si fuera otro importe, lógicamente ya no utilizo rellenar con origen, aceptar. Entonces el tipo de giro, hay diferentes tipos de giro, cobranza coactiva, de tracción, en fin. Yo quiero el tipo de giro normal. Acá va el comprobante de pago que ustedes vieron hace un momento, el número que se ha generado, el correlativo. Yo voy a poner cualquier número para no demorar. Entonces voy a darle 11 de febrero 2014, y la mejor fecha siempre en su sistema será la fecha del día en la cual se encuentra, 28 de marzo 2015, que es donde nos encontramos. Y aquí entonces yo ya he estado revisando el sistema, les soy honesto, antes de entrar a la clase. Yo sé que aquí voy a usar la cuenta corriente, porque este rubro
¿sí? Esta fuente de financiamiento y este rubro tienen su cuenta corriente activa. ¿De qué año es? Es del año 2012. Eso lo tienen que saber ustedes si trabajan en tesorería. Y sé que esa cuenta pertenece al Banco de la Nación, o sea, código 001. Y la cuenta será en el orden correlativo la 081. Vamos terminando. Entonces miren, quiero que vean acá, quiero que vean aquí donde estoy apuntando ahora. Aquí está el calendario, miren, acá, ahí está el calendario. Entonces, ¿qué te dice? Que esta fuente de financiamiento y este rubro en esta cuenta bancaria tienes un calendario de 3.5 y hasta el momento solo has girado 1.4 y tienes un saldo de calendario de 2.098.000. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí está, mira la cuenta, ya vieron dónde se registra, ¿sí? Ya vieron el calendario, ahora están viendo su girado. Entonces nuevamente acá donde dice documento B, hago clic sobre documento B, ahí está. Entonces tengo la opción de ingresar acá el cheque, la carta orden, ¿verdad? Entonces botón derecho, insertar documento, insertar, y acá si llamas al F1 te va a mostrar todos los documentos que por el momento se pueden utilizar. Yo voy a avanzar rapidito para no demorar, voy a usar cheque girado, le doy a aceptar y acá tienes un número, por ejemplo el 8899776665 y ya está, listo. Acá en la glosa pondrás alguna información valiosa, ¿no? No sé, segundo pago, según contrato, no sé, algo que a ti te sirva. Algo que a ti te sirva, ¿no? Segundo pago, ya está. Según contrato y demás. Esto lo grabas. Muy bien. Y lógicamente, ¿no? Esto tiene que habilitarse para envío. Y con el sistema de transmisión, que no lo vamos a usar porque se va a colgar la máquina, porque no va a transmitir nada, tenemos lógicamente que hacer la transmisión de información a través de este sistema, pero no lo vamos a usar como le digo porque se cuelga, porque no va a llegar a encriptar nada y a transmitir nada. Y entonces venimos aquí, venimos acá, y entonces venimos a nuestro girado en el CIAF 928 928, ahí está, le damos a aceptar y lógicamente aprobamos pues estos dos giraditos, ¿no? Entonces dos girados, vamos a probar uno de ellos, ahí está, listo. Eso es todo. Ustedes han aprendido esta noche a usar el sistema de tesorería con mucho criterio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasa si programamos todo hasta diciembre? Si dice, pero cuando gira sale un mensaje que debe, claro, sí, por lo que explico, eso es porque tienes que contabilizar el comprobante de pago, ¿ya? A ver, otra pregunta, por motivo, ya. Sí, eso es porque tienes que contabilizar el comprobante de pago. Muy bien, amigos, los felicito, les agradezco, un fuerte abrazo a la distancia, les felicito por el esfuerzo de estar conectados aquí el día de hoy, aprendiendo un poquito, pero aprendiendo bien, aprendiendo no comandos, sino aprendiendo la lógica del funcionamiento de este importante sistema del sector público nacional. El único, en verdad, no el oficial. Un abrazo, un fuerte abrazo y bueno, hasta una próxima. Gracias, un abrazo, gracias.